Presentamos el método del tramo recto. Un sistema de construcción de redes de distribución de aire por conductos a partir de paneles Climaver. Los paneles Climaver son paneles rígidos de lana de vidrio de 3 metros de largo por 1,19 metros de ancho y un espesor de 25 milímetros. Están revestidos por ambas caras, con aluminio en el exterior y aluminio o tejido neto en el interior. El revestimiento exterior lleva líneas guía para facilitar los cortes al realizar las figuras. Para facilitar el montaje y la fabricación de figuras, los paneles se fabrican con canteados macho y hembra. Además, el canto macho dispone de un revestimiento interior que se adapta a la forma del borde del canto. Para construir una red de conductos a partir de conductos Climaver y realizar los tramos rectos y figuras necesarias, se utilizan las herramientas Climaver, que realizan un corte limpio y preciso con la inclinación adaptada a cada caso. Las herramientas Climaver son de dos tipos: las que se utilizan para cortar paneles, herramientas MM, y las que se utilizan para cortar tramos rectos y formar figuras, herramientas MTR. La herramienta de punto rojo hace cortes longitudinales en el panel en forma de media madera para plegarlo a 90 grados posteriormente. La herramienta de punto azul hace cortes longitudinales en el panel, dejando una solapa para el doblado final y conformado del producto. La herramienta de punto negro realiza canteados para fabricación de tapas y uniones de figuras. La herramienta de punto blanco cuenta con un solo par de cuchillas inclinadas a 90 grados respecto a la cara del producto que hay que cortar. Se utiliza siguiendo las líneas guía del revestimiento exterior del Climaver. La herramienta de punto amarillo, con dos pares de cuchillas simétricas inclinadas a 22,5 grados, hace cortes con esa inclinación sobre el conducto recto, siguiendo las líneas guía del revestimiento exterior del Climaver. La cola Climaver es un adhesivo vinílico en dispersión acuosa, especialmente concebido para la lana de vidrio. Es inodoro, no tóxico y no inflamable. Se suministra en botes de 1 litro y se utiliza para sellar uniones interiores en la ejecución de figuras. La regla Climaver MM es de aluminio, con los ángulos más utilizados predefinidos, 45 grados y 90 grados. Simplifica la operación de medida y de corte de los conductos, sin necesidad de contar y descontar al preparar el corte. La cinta Climaver es una cinta de aluminio puro de 50 micras de espesor y de 65 milímetros de ancho con base de resinas acrílicas. Se utiliza en las uniones longitudinales de paneles para obtener conductos rectos y en las uniones transversales entre conductos. La grapadora Climaver permite unir o sujetar la solapa al otro elemento sin solapa, formando la unión transversal del conducto. La espátula Climaver es una espátula de plástico flexible que permite presionar la cinta Climaver para eliminar el aire y así obtener una unión estanca y segura. El cuchillo de doble filo tiene dos aplicaciones distintas: el corte total del panel, utilizando el lado en punta, y el corte de solapa, utilizando el lado romo del cuchillo. Tramo recto. Son las figuras más sencillas y rápidas de realizar, y son los elementos de base para la fabricación de figuras según el método del tramo recto. El trazado y el corte se deben realizar por la cara interior del panel y siempre a partir del borde macho del panel. Los 3 primeros cortes se hacen con la herramienta con el punto rojo. Entre cada corte, si se utiliza la regla escuadra Climaver MM, no hay que descontar el ancho del corte, ya que la regla lo hace automáticamente. El último corte se hace con la herramienta con el punto azul y luego, con el cuchillo, se limpia la solapa para la unión de piezas. Unión de tramos rectos.
La unión exterior de los conductos de la gama Climaver es especialmente estanca, sin fugas de aire hacia el exterior, siempre y cuando estos conductos hayan sido construidos y ensamblados correctamente. Para la unión longitudinal de los tramos rectos, primero se grapa la solapa y luego por encima se aplica cinta Climaver con la espátula. La simplicidad de montaje estriba en que los bordes de los elementos a unir están canteados. La densidad de la lana de vidrio en este borde es muy superior, lo que aumenta la rigidez de la unión y mejora el montaje. No es necesario encintar las juntas longitudinales interiores del conducto, puesto que el propio plegado del conducto en la junta permite un cierre perfecto de las mismas. El encintado interior podría conllevar el riesgo de despegue de las cintas, con el consiguiente problema acústico posterior por vibración de las mismas. Realización de figuras. El método del tramo recto de fabricación de figuras se basa en la construcción de figuras a partir de conductos rectos, lo que permite un ahorro de material y consigue mejores resultados para el conducto en su funcionamiento. Una figura es un conducto de forma especial, es decir, aquellos tramos no rectos cuya construcción vamos a explicar a continuación. Una pieza es un elemento que, unido a otros, da lugar a una figura. Una tapa es un elemento o pieza plana que, unida a otras, constituye una figura o un tramo recto. En las uniones de piezas para la construcción de figuras mediante el método del tramo recto, no existirá grapado previo al encintado y se realizará el sellado de las uniones interiores con cola Climaver. Siempre se evitará la construcción de codos o cualquier otro tipo de figura mediante curvas puras, circulares, puesto que para su construcción son necesarios un mayor número de cortes del revestimiento interior del conducto, lo que debilita la figura y podría dar lugar a una degradación del interior del conducto, en el caso de una ejecución incorrecta. Codo. Un codo es todo cambio de dirección dentro de la red, sin que exista bifurcación del caudal del aire circulante. Para la construcción del codo, se marca sobre una de las caras del tramo recto un ángulo de 22,5 grados sirviéndonos de las líneas guía, y luego se traza una línea. Se traza la misma línea en la cara opuesta, y se unen con líneas verticales dibujadas en las dos caras restantes. Con las herramientas MTR se corta el conducto siguiendo las líneas. Con la herramienta con punto blanco se cortan las superficies horizontales. Las superficies verticales se cortan con la herramienta con el punto amarillo. Así se obtienen las tres piezas que formarán el codo. Recordamos que, como no es posible machiembrar la pieza central con los extremos del codo, ni se dispone de solapas para agrafar las piezas, es imprescindible la aplicación de un cordón de cola Climaver antes de encintar las uniones. La cola se aplica a lo largo de los bordes sobre la superficie de lana de vidrio de una de las piezas a unir, junto al borde del revestimiento interior. Después del encintado de la figura, el codo está listo y puede colocarse en la red de los conductos del aire acondicionado. Quiebro. Es una desviación en la dirección del conducto, que puede ser necesaria para evitar obstáculos que se interponen en la trayectoria recta del mismo. El conducto mantiene su sección en todo el recorrido, y su fabricación es muy similar a la del codo, solo que en este caso, las líneas con ángulo de 22,5 grados serán paralelas entre sí. Ramificaciones. Una ramificación es una figura que provoca una bifurcación del caudal del aire circulante dentro de la red, pudiendo cambiar de dirección uno de los caudales circulantes o bien ambos caudales. Conviene señalar que la rama principal siempre deberá ser la de mayor sección para una correcta distribución del aire. Ramificación R. Se realiza mediante un tramo recto y una curva de medidas X e Y respectivamente.
El primer paso es sumar las medidas exteriores de las dos salidas X e Y, y a la resultante le restaremos la medida A, es decir, la medida exterior del conducto principal que se quiere conseguir. Esa medida C la repartiremos entre dos, D, y esta a su vez la marcaremos como muestra la figura, desde el borde exterior de cada conducto. Se corta sobre la línea marcada en el conducto que hace la curva I. Y la medida resultante, H, se traslada sobre la línea previamente marcada sobre el tramo recto X, cortando a 45 grados sobre ese punto. Se aplica cola y luego se encintan las piezas como ya se describió. Pantalón. Un pantalón es una figura que desvía ambos caudales circulantes. Se realiza mediante dos curvas de medidas X e Y respectivamente. El primer paso a realizar es sumar las medidas exteriores de las dos curvas X e Y, y al resultado se le resta la medida exterior del conducto principal que queremos conseguir. Esa resultante C se reparte entre dos, denominadas D, y esta a su vez la marcaremos como muestra la imagen, desde el borde exterior de cada curva. Se corta por la línea marcada. Ambas piezas se unen con cola Climaver y se encintan exteriormente, juntando firmemente la unión entre ambas, para garantizar la estanqueidad de la figura. Ramificación triple. La ramificación triple o pantalón de tres piernas es una figura que divide el caudal circulante entre tres. Se realiza mediante un tramo recto Z y dos curvas de medidas X e Y respectivamente. El primer paso a realizar es sumar las medidas exteriores de las tres salidas, y a la resultante le restaremos la medida exterior del conducto principal que queremos conseguir. Esa medida C la repartiremos entre cuatro, denominadas D, y esta a su vez la marcaremos como muestra la figura, desde el borde exterior de cada curva y por cada lado del conducto Z. Se corta sobre la línea marcada en los conductos que hacen curva X e Y. Y las medidas resultantes H1 y H2 se trasladan sobre las líneas previamente marcadas a ambos lados del conducto recto Z, cortando en cada línea 45 grados sobre ese punto.
Como para las otras figuras, se unen las partes con cola Climaver por el interior antes de encintar la figura. Zapato. Este tipo de ramificación puede ser útil en conexiones a difusores, rejillas u otros elementos, consiguiéndose de una forma rápida y sencilla. En este caso, el ramal tiene menos altura que el conducto principal. Para la obtención de un zapato por el método del tramo recto, se debe trazar una línea con un ángulo de 22,5 grados, como ya se hizo en el caso del codo. A continuación se realiza otra sección, separada de la anterior al menos unos 10 centímetros, pero esta vez con un ángulo de 45 grados. Se efectúan los cortes atendiendo al ángulo con la herramienta MTR. Y se unen las piezas con ayuda de la cola Climaver y de la cinta de aluminio Climaver. Para embutir el conducto en el ramal principal, se coloca Perfiber H en el conducto principal, dejando libre una sección igual a la sección exterior del zapato a embutir. Para terminar, se encintará el perímetro formado con el Perfiber H. Reducciones. Las reducciones son cambios en la sección del conducto y se utilizan para adecuar el caudal de aire y la velocidad a las características de la instalación. Son las únicas figuras realizadas con paneles Climaver que se fabrican por el método por tapas. Hay que tener algunas precauciones cuando se realizan este tipo de figuras. Se debe dejar una parte recta superior a 10 centímetros antes y después de la reducción. Prolongar lo más posible la reducción evitará los choques bruscos en el flujo de aire. Si la reducción es de impulsión, se reduce siempre el lado macho. Si es de retorno, se hace sobre la hembra. Las piezas que se pliegan pueden necesitar un corte interior, tajo, o exterior, gajo, que tienen que ser encolados o encintados siempre. Reducción a una cara en U y tapa. Se realiza a partir de un panel Climaver. En este caso queremos pasar de un conducto con medidas A por B a un conducto de medidas C por B. Siempre que se pueda, se inicia el trazado por la tapa plana, para que sirva de guía al resto del trazado. Primero se realizan dos cortes en el panel con medidas A y luego B, con la regla escuadra, como si se hiciera un conducto recto normal. Trazaremos dos líneas paralelas a los canteados a la distancia X, que puede ser la misma o no a ambos lados. En el canteado que se quiere reducir, trazamos una línea hasta X a la distancia C más 1 centímetro en la primera tapa y C más 2 centímetros en su tapa opuesta. En la parte superior de esta también se marca una línea desde el borde hasta X a A más 2 centímetros.
se recortan las dos tapas reducidas. Para finalizar la figura, cortamos la última tapa con una medida B. Y a cada lado hay que dejar una solapa. Por eso se utiliza la herramienta con punto azul. Realizamos un tajo interior en un lado y otro exterior en el otro. Por fin, se grapan y encintan las diferentes tapas, ya que tenemos solapas para hacerlo. Operaciones auxiliares. Puerta de acceso. Se tiene que señalar la necesidad de realizar puertas de acceso en los conductos para la inspección de las instalaciones. Para realizar una puerta de acceso, se corta con el cuchillo una ventana de las dimensiones deseadas y se introduce el perciber H en los cantos, para formar el marco con el que hacer la puerta de registro. Se encinta exteriormente la tapa de registro para garantizar la estanqueidad de la puerta. Conexión a rejilla o difusor. Realizar un marco con perfiber H como ya se ha descrito. Y un conducto recto de medida igual a la distancia entre el falso techo donde se va a colocar la rejilla y el conducto de aire acondicionado al que se va a conectar. Para la conexión, bastará con que el tramo recto se coloque desde el marco del conducto hasta la rejilla y que se encinte el conducto recto al conducto principal para asegurar la hermeticidad. Si se opta por utilizar un conducto flexible Flexiver para la conexión, el proceso es similar. Debemos realizar un corte circular al conducto principal de las dimensiones del manguito corona que queramos acoplar. Conexión a máquina. La salida del equipo acondicionador hacia los conductos es uno de los puntos más críticos de la instalación, tanto por la velocidad del aire, máxima en este punto, como por el poco espacio libre que suele quedar para trabajar. Existen diferentes formas de conectar el conducto principal de la instalación y la máquina de aire acondicionado, aunque en cualquier caso siempre será necesario contar con perfiber H y tornillos para asegurar la sujeción.
Por último, y en función de cuál sea la posición relativa de la brida del equipo y del conducto de aire, podrá ser necesario disponer de un angular de chapa para reafirmar la conexión.